Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es miércoles de esta segunda semana de Cuaresma. La Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo: miren, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos a quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo, que ilumine nuestra guía, hoy nos dé guía y luz para comprender esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, ilumínanos, santifícanos, llénanos de fuerza y de gracia para comprender esta enseñanza que nos das a través del Señor Jesús en su palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Una o dos lecturas más, miremos todos los detalles, cuál es la narración, qué es lo que está diciendo Jesús, hacia dónde se dirigen, qué les empieza a decir Jesús, claramente cuáles son los detalles de lo que dice Jesús en el primer momento. Hay como 3 partes, cuáles son esas partes. En un segundo momento, entonces, quién se acerca, qué petición le hace, qué conversación se deriva de esta petición, cuál es la reacción de los apóstoles ante una conversación que se da allí, y cuál es la última enseñanza que da el Señor como en tercer lugar. Miremos, como siempre, verbos, actitudes, palabras, gestos, todos los elementos para que nos ubiquemos en lo que objetivamente nos traen las palabras que se han proclamado en este día. Aparte de ello, hacemos la lectura, lo meditamos, lo recomponemos con la memoria y quedamos en un primer momento mirando qué queda en el corazón, en la mente y en el corazón, luego de la lectura. Segundo momento, meditación. Vamos hacia la cruz. Cuaresma es camino hacia la cruz. Y la cruz es camino hacia la verdadera resurrección y la vida. Ese es el camino. Precisamente hoy Jesús, cuando después de los 3 años, en algunos momentos ya había dado a entender qué pasaría con él. El primer anuncio de la pasión, segundo anuncio, hoy tenemos el tercer anuncio, así se conocen los sinópticos, de cómo Jesús va a explicar para dónde va su mesianismo. No para la salvación que los hebreos pensaban a la manera de réditos políticos, poderes humanos, cosas muy majestuosas en victorias y en batallas. Jesús va hacia la cruz. Claro, eso es un escándalo, como que la cruz y ahí mueren los malhechores, pero lo quiere dejar bien claro. ¿Cuál es el camino de la salvación del género humano? De la redención del género humano, pasa por la cruz. Y entonces por eso, mientras van para Jerusalén, es decir, este no es como los otros 2 anuncios que eran más lejanos aquel momento, ya ese ha llegado el momento. Y ese momento comporta que los va a preparar ya con palabras cada vez más radicales. Viene la cruz, subimos a Jerusalén. Claro, Jerusalén, una ciudad situada más o menos a los 800 metros sobre el nivel del mar,
vienen de camino, van entrando a la ciudad, van pasando por otros pueblos, y Jesús viene con las mujeres y viene con los apóstoles. Pero hay un momento en que los separa para decirle a ellos nomás aquello que les va a decir de cómo va a ser la muerte del Redentor en Jerusalén. ¿Qué va a pasar con él en Jerusalén? El contexto del Evangelio es más amplio. Viene con las mujeres, vienen con los apóstoles. Al parecer, en un sentido más profundo, el Judas Iscariote no entiende por qué han dado tantas vueltas y han pasado por otros lugares, y entonces está un poco como sin comprender, y eso le ha dado altercados con otros, y Jesús venía hablando con las mujeres, se acerca a ellos, los toma partes, y para calmar el corazón de Judas les explica que esta Pascua va a ser distinta, y empieza a mostrarles por qué. Y les dice: miren, estamos subiendo a Jerusalén. El camino de la Cuaresma, que es parte de nuestra meditación hoy, es camino en subida a Jerusalén. ¿Y qué pasa en Jerusalén? La redención del género humano, y pasa por la cruz. Y por eso Jesús empieza a dar detalles. El Hijo del Hombre es la expresión que más utiliza Jesús para hablar de su mesianismo. No solo el Mesías, hijo de David, para que no lo confundieran con un mesianismo político. Claro, los que fueron curados por él, ciegos y otros, lo llamaban así. Y claro, él aceptaba este término, pero él prefería uno más, que era como aquella imagen del capítulo 7 del profeta Daniel, donde ese Hijo del Hombre, uno que vendría, tendría toda la potestad sobre la humanidad, porque la redimiría. Y ese camino pasa no por la gloria humana, no por mesianismos y salvaciones de los poderosos de la tierra, sino con el abajamiento de Dios y en la entrega de la vida, de su vida. Y este es el contexto: la cruz. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes letrados, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, en este caso los romanos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. El anuncio es muy fuerte. Todos venían como en este camino, saben que van para celebrar la Pascua, pero es que ya la Pascua está a la otra semana. Y en algunos detalles fácilmente Jesús les dijo como: si pueden ver esta flor, cuando se le caiga su último pétalo, ya habrá pasado todo lo que les he dicho. Es decir, el anuncio está cercano. Vuelvo y repito y hago énfasis: no es como los otros dos anuncios. En uno de esos anuncios, por ahí Pedro le dijo que jamás, que eso no iba a pasar, y Jesús le tuvo que llamar Satanás, porque pensaba como los hombres y no como Dios. Pero ya estamos a puertas. Precisamente Cuaresma estamos a puertas de volver a actualizar la redención de Jesús. Se hace todos los días en la Eucaristía, pero lo tomamos en una Semana Santa, que es una Pascua, es el paso del pecado y de la muerte a la vida. Y por eso aparece en el último momento de esta narración, de esta primera parte, la luz que trae la resurrección. Vendrá la resurrección, y es verdad, viene la resurrección. Ese es el horizonte. O sea, va hacia la muerte, pero no todo termina ahí, porque Él es Dios, ha tomado la humanidad, ha asumido todo el contexto humano, igual a nosotros menos en el pecado, y desde esta misma carne mortal redimirá aquel plan que el mismo hombre ha dañado desde antiguo con la caída. Entonces, dice él: se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, María Salomé, mamá de Santiago Zebedeo, Juan Zebedeo, Juan el discípulo amado. Y con ese querer de madre, como las madres que seguramente quieren lo mejor para sus hijos, como la madre que no entiende esto, porque pues Jesús había llamado aparte a los apóstoles y había pasado algo. Parece que el detalle de este subir a Jerusalén, el día previo o los 2 días anteriores, se había dado aquel pasaje del joven rico. Y Jesús, en todo el debate, que le dijo que vendiera todo, que algo le faltaba, y vendiera los bienes, este hombre se fue triste, y Pedro le dijo: bueno, y nosotros lo hemos dejado y todo, ¿y qué vamos a tener? Y Jesús les dio una respuesta que la conocemos, que aquel que haya dejado padre, madre, hijos y hermanos tendrán en esta vida el 100 por 1, y
en tierras y serán llamados pues como a sentarse en los 12 tronos. Es algo muy bonito y reconfortante para los apóstoles, y al parecer se quedaron pensando en ellos Santiago, Zebedeo y Juan, y tal vez lo habían hablado con la mamá, porque Marcos presenta a los dos apóstoles pidiéndole directamente a Jesús esta pregunta que hay en el corazón. Y es la gran pregunta de una mamá que va como a intermediar, porque se ha dado cuenta que Jesús está diciendo como que se va a despedir, y no entienden, y no ha comprendido. Jesús les había prometido el 100 por 1, pero es un reino espiritual. Claro, y en esta vida Dios lo da, pero ellos se quedaron pensando en cosas humanas. Aquí los llamativos que son dos de los escogidos desde el principio. Ustedes ven que los primeros apóstoles fueron Juan, Andrés, y después Santiago y Pedro. Y aquí están Santiago y Juan. Han caminado con Jesús desde hace rato y lo conocen, pero se quedaron humanamente pensando algo que son triunfos humanos. Y la mamá es como aquella portavoz y se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, bueno, ¿qué deseas? Y ella contestó, ordena que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Tristemente dos muy buenos, porque Santiago Zebedeo era muy bueno y Juan era, dentro de los 12, el que más comprendió a Jesús, el discípulo amado, el único que estuvo al pie de la cruz. Se llenaron de una parte humana, y con la mamá seguramente pensaron en estos puestos humanos. Pero Jesús aprovecha esto para dar una enseñanza. Y empieza con un diálogo. Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Y aquí es importante como tener en cuenta, cuando ustedes y yo, sí, aquí es un simbolismo bíblico. La copa amarga, que se traga toda de un golpe, a pesar de un mal sabor, puede traer como un símbolo de prueba, de adversidad. Ustedes pueden mirar Salmo 75:9, Isaías 51:17, Jeremías 25:15. Ustedes y yo, o la gente en general, hay un viejo dicho que dice un trago amargo. Aquí el cáliz es la copa, y en esta copa, pues la sangre del Redentor, un trago dificilísimo. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El contexto del huerto. Y en el huerto, reconstruyendo aquel no que le dieron en el primer jardín, en el primer huerto, a Adán y Eva, cuando cayeron a la tentación de ser como dioses. Aquí el Hijo de Dios, bajándose de su categoría de Dios, en el sentido, no pierde su ser de Dios, pero ha tomado la condición humana y se ha postrado hasta el piso el peso del pecado de la humanidad. Se lo está ofreciendo al Padre, y es un cáliz amargo. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarles a ellos, que están pensando en cosas como muy humanas, en las glorias del mundo. Y se lo quiere dar a entender, y Él les dice, ustedes lo van a beber, pero ya el puesto de a mi derecha a mi izquierda le toca a mi Padre concederlo. Pero ustedes y yo, hoy meditando esta subida a Jerusalén, que pasa por la cruz que nos lleva a la resurrección, los invito a que miremos que el que quiere estar a la derecha o a la izquierda de Jesús, es decir, bien cerca o en la mesa y en los puestos más cercanos, pasa por la cruz. No se puede pensar en la gloria sin pasar por la cruz. No se puede pensar en triunfos solo humanos para acá, sino entendiendo que esta salvación del ser humano le ha costado sangre al propio Dios. El ser humano ha llevado a Dios a este ofrecimiento, y al Hijo de Dios, y a Dios entregarnos a su Hijo. Y esto ha costado una entrega. Y esto lo quiere dar a entender Jesús para que comprendan estos dos y los demás apóstoles. Y aparte de eso, dentro de esa conversación que trabó la mamá de los Zebedeos con Jesús, los otros escucharon la petición y se llenaron fueron indignados. Y entonces cada uno en su interior empezó como a decir un poco a criticar, inclusive en voz alta algunos se atrevieron como a decirle algo a Juan o a la madre de los Zebedeos, que cómo hacían eso. Y es claro, ellos pensando en puestos, y los otros, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces, cada uno a su manera. Es muy impresionante porque en una narración se empiezan a mostrar cómo reaccionan los otros 10 ante lo que dijeron, y entonces
Pedro como diciéndole a Juan, pero ¿y tú diciendo eso? Aquí quedó un poco como a prueba este Juan que nunca se equivocaba porque era el más fiel de todos, pues pasa por esta situación de un aprendizaje. Y después aparece Tomás un poco diciéndole a la mamá de Salomón que cómo se atreve a pedir eso. Y el mismo Felipe le dice, bueno, es que acaso nosotros hemos seguido al maestro por honores. Y Bartolomé como no dice nada, pero con la mirada lo dice todo. Y después Simón Celote dice, bueno, todos nos podemos equivocar. Y aparece Simón, Mateo, Andrés, Santiago, Alfeo, un poquito preocupados es por Juan. Y lo más impresionante es que Judas Iscariote en algún momento llega a decir, verdaderamente los primeros eran los últimos, así como con ese tonito de sarcasmo. Verdaderamente los primeros eran los últimos. Juan es el primero, es el que más se ha amoldado al seguimiento de Jesús, y entonces este lo toma como, bueno, este es el último. Y resulta que si hay alguien que siguió a Jesús por esos dos tristes honores humanos, fue Judas Iscariote, que cuando se dio cuenta que Jesús no iba a tener el triunfo político que quería, pues lo vendió al mejor postor. Y eso pasó tristemente con él. Nosotros todos estos detalles se agregan para que miremos que somos muy humanos y que como los apóstoles estamos mirando el bien de los otros o las envidias, o estamos siguiendo a Jesús ¿por qué? Porque lo amamos o por qué tipo de prebendas y de motivaciones también seguimos a Jesús, o porque hacemos las cosas cotidianamente por amor o por intereses muy humanos. Aquí hay un aprendizaje, y es que Jesús quiere quitar de sus apóstoles y quiere que todos los que vendrán en el conocimiento de Él y sean cristianos, seguidores de Él, se quiten de su cabeza y sobre todo de su corazón que el servicio y el amor son primero que todo. Que los honores humanos, los puestos humanos, claro, alguien tendrá derecho, si se ha esforzado, si ha estudiado dentro de los ámbitos humanos, a tener unos puestos, pero que la motivación no sea el poder por el poder, sino que la motivación salga del servicio. Cuando alguien tiene poder, lo convierta en servicio. Pero Jesús quiere aterrizarnos a todos, en ellos, en su tiempo histórico, los apóstoles, y a nosotros hoy, mostrándonos radicalmente que los primeros, el que quiera ser el primero se tiene que hacer el último, y el que quiera ser el primero tiene que ser servidor, no como los reyes de la tierra que se hacen servir. Si Dios no hizo alarde de su categoría, Dios lo hemos dicho enfáticamente. Si Él termina diciendo que Él no vino a dominar ni a ser servido, sino a servir, ¿cuánto no más los que lo seguimos debemos aprender eso hoy? Todos, servicio y amor. Y si hay poder y si hay capacidad de una responsabilidad que tenemos en la vida en alguna situación, se convierta en servicio y en amor. Y no pasa por intereses humanos, que Jesús vino hoy a ubicarlos. El cáliz amargo que ha de beber, lo bebieron ellos y comprendieron. Y les sirvió para dar a estos apóstoles, a estos dos y a los otros, aparte de Judas, que tristemente hizo una lección, el comprender cómo se seguía a Jesús. Que esta cuaresma que es subida a Jerusalén, les pregunto yo, ¿comprendemos cómo es el seguimiento de Jesús? Dios no nos manda el sufrimiento por el sufrimiento, y eso no es un masoquismo, pero la cruz aparece y la cruz es camino de salvación. La cruz aparece y es un camino de perfeccionamiento en Él. La cruz aparece en las dificultades diarias y nos unimos a Jesús. La cruz aparece y aprendemos a mirar la cruz y a comprender cuánto costó la salvación del género humano. La cruz aparece en nuestra vida y la vida tiene otro sabor y otro sentido, y hay una satisfacción de salir adelante con la gracia de Dios, porque Dios no nos da cruces y situaciones que sobrepasen nuestras fuerzas. Para aquel que se aferra a la cruz con Jesús, tiene asegurada el camino de la resurrección. Allá llegaremos al sábado por la noche, a la gran Pascua de Resurrección, pero pasa por la cruz. Miremos dónde están nuestras motivaciones humanas, nuestros intereses humanos. Juan y Santiago aprendieron muy bien. De hecho, Jesús casi que en esto les hizo un llamado de atención a ellos dos, y a la mamá les hizo una enseñanza y les dijo a los otros que no juzgaran. Y se los dijo de cierta manera como, venga, aprendan, esto pasa con ellos y ustedes también están pensando lo mismo, tengan cuidado. El seguimiento a Dios es entrega, es servicio, es amor, y no pasa a la manera del reino del mundo, con poderes para someter ni para avasallar. Miremos lo que pasa con las naciones: quieren avasallar, quieren pleitear, quieren pasar por encima de los otros, matan, etc. El reino de Dios es todo lo distinto, es servicio, es amor y es entrega. Subimos a Jerusalén, es decir, vamos a pasar a la cruz para una vía de resurrección, para servir y amar.
Esa es la gran pregunta de esta meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu entrega, por tu sacrificio en la cruz. Has pasado el trago amargo y has bebido tu cáliz. Nos has dejado este cáliz en tu sangre, en tu cuerpo y en tu sangre, que se entregan cotidianamente en el sacrificio de la Eucaristía por amor a nosotros. Permítenos vivir esta entrega, participar de la Eucaristía, beber de tu cáliz cuando llega a la cruz, firmes con tu fuerza y tu gracia, enfrentar las situaciones cotidianas de la vida que son fuertes y difíciles, que podamos comprender que la cruz es el camino de la resurrección, que el servicio y el hacerse últimos es la mejor forma de estar a tu derecha o a tu izquierda. Es la única forma de estar a tu derecha o a tu izquierda, seguirte a ti a la manera como tú has obrado. Enséñanos a salirnos de las dinámicas del reino del mundo, de los honores y del avasallamiento, y que podamos verdaderamente hacernos los últimos para estar en el primer lugar a tu lado. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo voy a vivir esta palabra? ¿Cómo voy a poder amar y servir? ¿Cómo voy a hacer que mis motivaciones de pronto de poder o de llegar a unos sueños, de progresar humanamente, no se vean instigados solo por movimientos humanos de famas pasajeras, de poderes por prestigio, por dineros, sino que sean poder servir desde la realidad que cada uno tiene? Que nuestro corazón no se llene de estas peticiones a Dios que pasan por un yo muy reconcentrado, y que hagamos peticiones también desde las necesidades de todos, porque Jesús ha venido para la salvación de todos y se ha entregado totalmente. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.